eso que se ve atrás mío es un velorio. Durante 49 días la familia tiene que darle de comer al espíritu. Hace muchísimo frío. Muchísimo frío. Eso está increíble. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Zapa. Zapa. Estamos hablando bajito porque estamos en un monasterio. Ahora les mostramos. No saben lo que es este templo. Monasterio. Sí, pero esto acá es un templo. Este lugar acá de oración, no saben lo que es. Sí. Debe ser uno de los más lindos que hemos visto. Un Buda gigante dorado. Unas vistas espectaculares de la montaña. Zapa es una ciudad que está a 1600 metros sobre el nivel del mar en el noroeste de Vietnam, casi en frontera con China. Estamos muy cerquita de China acá. 50 kilómetros. Un poquito menos, más ¿verdad? o menos, muy cerquita. Teníamos pensado hacer algún trekking, porque acá hay muchísimos trekking de montaña, pero no saben el frío que hace. Ahora tenemos la bendición de que está el sol y está calentito, pero el frío que pasamos ayer cuando llegamos, no se lo pueden ni imaginar porque estamos entre las nubes, literal. Ahora porque hay buen clima, lo que les estamos mostrando, pero seguramente en la tarde esto se llene de nubes y hace muchísimo frío. Ayer cuando llegamos era todo neblina. Acá son nubes, Son no es que nubes. es neblina, son las nubes que están acá en la montaña. Entonces está todo húmedo, llueve. Frío. No, es inexplicable el frío y yo me enfermé, así que mucho menos vamos a hacer trekking porque me resfrié, ya venía un poquito mal, pero acá me liquidé. También la época del año, no estamos en invierno. Sí. Así que decidimos alquilar una motito y recorrer la ciudad, recorrer alguna zona, así que les mostraremos lo que veamos. De primero estamos en este monasterio, el monasterio Truc Lam Sen. Y miren lo que es. Está un poquito más elevado de la ciudad, entonces tiene unas vistas espectaculares. Miren por acá. Se ven las montañas, allá brutas montañas, el lago. Y ven todo aquello que se ve de fondo son nubes. Así que imagínense lo cerca que estamos de las nubes. Estamos en el cielo, estamos caminando en el cielo. Llegamos al cielo. Para los que no creían, pudimos llegar hasta el cielo. No nos tenían fe. Y por lo que estuve leyendo, este es un monasterio bastante nuevo. Es de los 90, si no me equivoco, 1993 o 94. Y lo construyeron en un intento de promover las enseñanzas del budismo zen. Así que miren lo que es esto, es hermoso. El Buda que tiene ahí. Qué precioso lugar, aparte suenan todas las campanitas. Sí, hay como un ambiente muy zen. Muy zen, muy espiritual. Está súper lindo. Lástima acá los obreros que están arreglando. Sí, bueno, pero tienen que... Está bien cuidado, muy lindo. Sí. Se ve que le prestan mucha atención. Sí, lo mantienen mucho, miren sí. Acá. Están construyendo toda esta parte. Pero está... Inmaculado. Inmaculado. No sabemos Concepción. si cobran entrada, pero nosotros entramos y no había nadie, así que no pagamos entrada. Pero no sabemos si es así o si es que no había nadie. Y aquí nuestra motito por 2 días que alquilamos, 130.000 dongs por día. Sí, $5 por día. $5. Así que a recorrer un poco Zapa. Acá lo importante es aprovechar la luz del sol, porque una vez que se va, ya el frío es realmente insoportable. Miren, eso que se ve atrás mío ya lo pasamos,
es un velorio. Acá los velorios es como el tercero que vemos y se festejan así. Se decora todo, la gente se pone como unos trajes, unos gorros y hacen, no sé si son oraciones, cantos o qué, pero es curioso ver cómo festejan, cómo celebran los velorios acá. Van a comer a los velorios. Es muy raro, son muy diferentes los velorios. Sí. No ves a nadie llorando. No, es verdad, no vimos gente llorando. Y es muy interesante porque incluso la primera vez que lo vimos pensamos que era una boda o alguna fiesta, porque está todo decorado como si fuera una fiesta. Acá en Vietnam la gente no es religiosa mayormente. Hay un mínimo porcentaje de la población, que si lo recuerdo bien es un 10% que son cristianos, y ellos celebran los velorios como en cualquier otro país cristiano. Pero después los que son budistas o que no tienen religión hacen otro tipo de celebraciones como esta que vimos, en la que hacen diferentes rezos y diferentes ritos. Uno es, por ejemplo, la quema de dinero falso obviamente, que simbólicamente es como una ayuda para que el espíritu pueda llegar más fácilmente al cielo. Después de que se hace todo el rito, los rezos, comen, creo que el que auspicia la ceremonia es un Buda, es un monje, y después lo llevan en un vehículo hacia o el crematorio o el cementerio, depende de dónde vaya la persona. Dicen que en este trayecto hacia el cementerio o crematorio van tirando como unos papeles con inscripciones chinas, creo que son, que lo hacen para que el espíritu pueda encontrar fácilmente su camino de vuelta a casa. Y después de que pasa todo esto, durante 49 días la familia tiene que darle de comer al espíritu. Hacen como un altar en su casa y les tienen que dar desayuno, almuerzo y cena de la comida que al espíritu, a la persona le gustaba comer en vida. Esto de los 49 días es porque dicen que es el tiempo que se tarda, 7 semanas, del espíritu en llegar al cielo. Así que es muy interesante, muy curioso y muy diferente a lo que nosotros conocemos. Está bueno, está curioso. Y quizás se pregunten, que yo también me lo preguntaba, ¿qué hacen con esa comida que les ponen en los altares? Se la comen. Después de unos minutos, o sea, un rato, no sé, media hora, 20 minutos, ya esa comida se la pueden comer. Y no es de mala suerte, sino todo lo contrario, ya pasa a estar bendecida, así que pasa a ser mejor comerla que otra cosa. Miren esta hermosura. Un lago a 1600 metros de altura. Qué lindo. La verdad que los paisajes que hay acá son indescriptiblemente hermosos. Miren este centrito acá, qué cosa más hermosa. Está lleno de casas de recuerditos, de restaurantes. La verdad es que nosotros nos imaginábamos que esto iba a ser un pueblito en las montañas, pero no, es tremenda ciudad. Sí, tremenda. Miren ahí la iglesia católica. Esto no parece Vietnam, parece que estuviéramos en un pueblito europeo. Miren acá cómo empezaron a bajar las nubes. Miren, están viniendo todas para acá. Parece como humo, pero no. Sí, son las nubes. Son las nubes. Y aparte un frío empieza a hacer cuando bajan. Frío gélido. Miren, Sí. ahí se ve claramente. Qué hermoso, parece un pueblito europeo. Yo no me lo esperaba. Para nada. No me esperaba esta ciudad. Pensé que iba a ser bien pueblito en la montaña. Pero esto está súper desarrollado. Pero súper. Miren, acá ya se comió completamente el sol por las nubes. Hace un frío. No les puedo explicar el frío que hace acá. Miren esto. Esto es alucinante. Estamos entre las nubes. No sé cuántas veces dije esto ya, pero es increíble este paisaje, esta vista. Ahora se nubló todo, miren. En cuestión de 2 minutos. Sí, menos. Es que es una locura la rapidez con la que se mueven las nubes. Este es el lugar que estábamos filmando recién. Recién les mostramos todo ahí abajo, las casitas. O no, el pastito, no sé qué había. Pero miren,
No se ve, se ve de acá a 50 metros más o menos. Sí. Después no se ve más. Yo creo que ni me veo. No, te ves sí, porque no está el sol. Es increíble. Acá nuestro vehículo motorizado. Nuestra Harley Davidson. Acá, acá las motitos son todas Yamaha, Honda. Ya voy a tener, ya vamos a hacer un viaje en una Harley. Opi, Algún día. Ese es otro sueño pendiente. Pero como los sueños se cumplen, ya ven que se cumplen, se va a cumplir. Hay que pedir, Voy a Julieta. hacer la ruta 66 en una Harley Davidson escuchando Papo. Opa. Miren cómo se está viniendo toda la nube y ahora va a tapar completamente el edificio ese. Miren, 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 miren. Ya no se ve. ¿Qué edificio, amor? No sé. Ya está. Chau. Chau, chau. No se ve absolutamente nada. Bueno, ahora se ve, pero hay un momento en el que llegan como hasta acá y no ves nada. Hace muchísimo frío. Muchísimo frío. Para los curiosos, miren, estábamos yendo a un mirador y nos topamos con un cementerio. Está bien arriba de la montaña aparte, ¿eh? Sí. Acá vinimos al mirador este de Moana, que es hermosísimo, pero miren las nubes cómo están, así que no vamos a pagar un ticket para no ver nada. Wow, qué bonito. Miren cómo se ven todas las terrazas. Qué bonito el puente, miren. Con todas las terrazas ahí. Miren por acá. Acá. Disculpen la saltadera, pero miren la calle. ¿Cómo está? Uy. Acá estamos como a varios kilómetros del centro. Ya hay muchos alojamientos, mucho para hacer trekking. ¿Y esto acá qué hay? Ah, un homestay, ¿ya? Un alojamiento. Qué lindo para quedarse por acá. Igual acá estamos a 8 kilómetros más o menos del centro. Pero te alquilás una motito y te venís para acá, que acá deben ser muy baratos los alojamientos. Miren por acá toda la parte de trajes tradicionales que los alquilan, se ve, para que la gente se tome su fotito en las aldeas. Acá hay una aldea tradicional y se ve que te alquilan los trajes, pero miren lo que son. Wow, hermosos. Sí. Hay de todo tipo. Pues son unos trajes impresionantes, ¿eh? Me encantan. Miren esto. Es demasiado hermoso. Miren acá. Mira ese de la punta. Ese está increíble. Pero todos, yo creo. Los detalles que tienen, los diseños que tienen son alucinantes. Los colores. Son hermosos. Vamos a comprar unas provisiones para ir a merendar. Qué frío. Cada vez estoy peor. Ya a las 3, 4 de la tarde ya empiezan a caer a bajar las nubes y no se ve nada. Miren acá, todo lo que tenemos. Baguette. Esto que es dulce, tiene bambú adentro. Esto también tiene bambú.
Bueno, compramos pancitos Bueno, para la merienda con un cafecito y... ¿sabes? Creo que hay mermeladita. oh, qué rico. Pero... nada, yo ya estoy. Ya no quiero más frío por ahora. No lo soporto más. Hay otro lugar para ir en la montaña, Pero no, ya pero está. no vamos a ir a más montaña. Ya está, basta de montaña y de frío. Es No sabíamos que demasiado. hacía tanto frío acá en Vietnam, Sí. en las montañas. Capaz, si no me hubiera resfriado, estaba bien. O sea, podía hacer más cosas, pero cuando estás así, yo siento que necesito como estar en un lugar calentita y no salir de ahí. Bueno, acá estamos. Este es nuestro hotelito. Este es como un restaurancito que tiene y espacio en común. Después por allá tenemos agüita para usar, agua caliente, tazas, té. Acá dejamos los zapatos y nos ponemos estas para subir. Y arriba hay otro espacio en común que nunca hay nadie porque en verdad son unas sillas solas. Pero está bonito. Miren. Hay como un balconcito. Pero está muy muy frío como para estar saliendo. Después todo eso son habitaciones. Y estos son los baños. Vemos las duchas. Y inodoro. Inodoro. Otra ducha. Y lavamanos con secadoras de pelo. Porque hace mucho frío. Miren lo que es la habitación. Qué cosa más bonita. Es muy pequeña, pero es preciosa. Por ahí tenemos toallas. Y lo más lindo, las vistas. Las vistas que tenemos desde nuestra habitación. Miren esto que acabo de ver y no lo puedo creer. Esta agua la compramos ayer. Y la compramos natural, no estaba en la heladera. Miren cómo está. Parece que recién la hubiéramos sacado de la heladera. Increíble. Esto les demuestra el frío que hace acá. El lugar está muy lindo, solo que no tiene calefacción en ningún lado. Y hace muchísimo, muchísimo frío, así que se pasa frío. Así que por acá nos vamos a ir despidiendo de Zapa. Con un desayuno. Con un desayuno como nos merecemos nosotros. Galletitas con mermelada y café con leche. En el hotel no hay nadie. Está completamente vacío. Tenemos toda la sala de acá de comedor para nosotros. Una musiquita ahí en el fondo. La verdad, hoy es una mañana hermosa. Con unas vistas de acá que hoy no se ve muy bien porque está todo nublado. Está toda la neblina. Pero un pueblo espectacular. Está súper lindo Zapa. Muy lindo, pero hace muchísimo frío. Muchísimo frío. Y tampoco es lo que nosotros nos esperábamos de Zapa. Sí, por las fotos uno ve las plantaciones de arroz hermosas, los caminos, pero está muy turisteado. Está todo muy, muy armado para el turismo, la infraestructura. Está muy desarrollado turísticamente. Muy desarrollado. Uno viene acá pensando que va a venir a un pueblito. Es que es hermoso, es pintoresco. hermoso. Parece que estuvieras caminando, no sé, por un pueblito europeo. O sea, es precioso. Pero no tiene esencia de pueblo. No. Es muy, 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 muy turístico. Sí, nosotros nos imaginábamos algo más austero. Sí, más natural, más. Igual nosotros acá en el hotel en donde estamos,
que le vamos a dejar el nombrecito acá abajo. Estamos a 1,5 kilómetros de... 2 kilómetros del centro, para el lado de las afueras. Y está súper tranquilo. No hay ruido de nada. No hay gente. Bueno, decirles que de noche para comer no conseguimos nada abierto, está todo cerrado. Los restaurantes, los almacenes, todo cerrado. Pero es lindo, así que si van a venir por Zapa, espero que hayan tenido, aunque sea, una idea general de lo que es este lugar y que les haya gustado. Así que ya saben, si les gustó el videito, manito para arriba, suscribirse al canal y les mandamos galletas, si se suscriben. nos vemos en el próximo videito. Chao, mis fans.